Hola, buenas tardes. Vale, veo que se están conectando poco a poco los asistentes. Vale, pues en principio estamos ya. Hola, buenas tardes. Yo soy Paula y bueno, en primer lugar quería daros las gracias por asistir a este seminario. Os voy a dejar con mi compañero José que va a hacer una breve presentación y después tendremos a Joan que nos comentará algunas cositas durante la tarde de hoy. Así que si os parece, José, damos comienzo. De acuerdo, gracias Paula. Espero que os habéis podido conectar correctamente. Me presento, yo soy José Parisi, gestor responsable de la Oficina Sostenible de la Cámara de Comercio de Valencia. Disculpa la ausencia de Dana Wagner y gestora del área de sostenibilidad de la Cámara de Santiago de Chile, y a Rafa Mosi, que es el director del área de competitividad de la Cámara de Comercio de Valencia, que por motivos de agenda no pueden estar hoy entre nosotros. Esta sesión se enmarca dentro del ciclo de talleres de formación que estamos realizando, como sabéis, estas semanas, en el mes de diciembre, como parte del proyecto Ecoaceleradora e Innovación de Modelos de Negocios Circulares para Packaging de Comercio Electrónico en el marco del programa Limbes Verde, financiado por la Unión Europea y ejecutado conjuntamente por ambas cámaras de comercio. ¿Vale? Como siempre, es un placer estar aquí con vosotros y vosotras. Entrando en materia, el taller de hoy se titula Combatir el cambio climático, una oportunidad de nuevos negocios y de ser más competitivos. ¿Vale? Como sabéis, el cambio climático plantea múltiples riesgos y oportunidades para las empresas. Los riesgos incluyen el riesgo actual y futuro de regulaciones legales, de normativas, ¿vale? Sobre el cambio climático, el riesgo de demandas y litigios, el riesgo de que la transición a una economía con bajas emisiones de carbono deje obsoleto a un modelo de negocio y el riesgo de que los impactos climáticos suponen para la infraestructura, las operaciones y las cadenas de suministro. Prueba de ello son las graves inundaciones que hemos sufrido aquí en la Comunidad Valenciana, en España, en este otoño. Las oportunidades incluyen rápido desarrollo en industrias como en energías renovables, las tecnologías de transformación y el suministro de soluciones a los riesgos de los impactos climáticos, entre otras variables, ¿no? De este modo, las empresas pueden ver la transición energética y la reinvención de su planificación empresarial, de su actividad, como una oportunidad en vez de un reto o un desafío. Los emprendedores, startups, innovadores o inversores de impacto ya están a la vanguardia en esta revolución, ¿vale? Energética. Al mismo tiempo, la necesidad de descarbonización de nuestras economías a través de estrategias de bajas emisiones de carbono o emisión cero, como sabéis, plantea un profundo desafío en algunos sectores como la industria de combustibles fósiles, sectores manufactureros, el agroalimentario, que tanto peso tiene en Chile y también en España, o el de transporte, entre otros. Estas empresas pueden cooperar para encontrar soluciones tecnológicas. Es por ello que damos la bienvenida hoy a Joan María Duda, que es ingeniera de organización industrial, especializada en eficiencia energética y energías verdes. Actualmente es coordinadora de Mideme. Mideme es una empresa independiente formada por personal experto en el sector eléctrico. Su constitución responde a la necesidad creada en el mercado energético actual para la medida y verificación de ahorros de energía producidos como resultado de la implantación de medidas de eficiencia energética. Y estos servicios de medida y verificación tienen aplicación directa a productos como la justificación de ayudas concedidas por organismos públicos para la realización de inversiones o proyectos de eficiencia de ahorro energético en nuestras empresas, soporte para la contratación de servicios energéticos o medidas de respuesta a la demanda. ¿Vale? Bienvenida, Joan. ¿Estás ahí? ¿Nos escuchas? Se ha quedado la imagen congelada, a ver, por problemas de internet. No sé si nos escucha. Joan, ¿nos escuchas ahora? Vale, sí, ahora sí le escucho. Vale. Yo antes de empezar, sí que me gustaría recordar, como siempre, que el portal de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Valencia es una gran biblioteca de contenidos. Ha sido un portal premiado por Cámara de Comercio de España, es muy, muy conocido en nuestro país. Sé que muchas empresas americanas cada vez entran más a consultar
nuestros contenidos porque hablamos de legislación, de tendencia, certificación, gestión e innovación en distintos ámbitos de sostenibilidad ambiental, social y gobernanza, incluida la energía. Os animo a bucear por el portal y a suscribiros en el boletín quincenal de actividades, ¿vale? Ahí se envía por el correo la agenda de webinars y jornadas que hacemos y que creo que serán de mucho interés para mejorar en vuestras actividades. Yo, como siempre digo, aprovechad al máximo estas sesiones, que nos olvida que son gratuitas y aportad toda duda, inquietud que tengáis a través del chat y a lo largo de la presentación y al final, pues a ver, daremos preguntas. Yo también tomaré nota de preguntas que tenga yo también porque aquí aprendemos todos, ¿vale? No tengáis vergüenza en preguntar porque al final es por el bien común y de una pregunta tonta o que a lo mejor os parece ridícula aprendemos todos, ¿vale? Entonces, os doy ya paso a Joan. Espero que no haya muchos problemas en internet con el wifi. Vale, yo te recomiendo eso. Si quieres, mientras que estás hablando, quita la cámara para que no consuma tanto internet, tal vez. Vale, Algo más perfecto. fluido con la voz Entonces solo. voy a proceder a deshabilitar la cámara y así Así podemos no se tener una mejor congela. visión de, de esta sesión. Uy, ahora no me permite apagar la cámara. Sí, Vale, cuando veo que tal vez se congela más, pues se puede perder, ¿vale? A ver si voy ahora a está ahora. perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esta Vale. bienvenida que nos has dado y también estoy muy contenta y es un placer para mí poder compartir los conocimientos. Como ya has dicho antes, mi nombre es Jean-Marie Duda y pertenezco a Mideme y trabajo en Negocio Local Sostenible, el cual es una empresa que tenemos un proyecto, mejor dicho, que compartiremos más adelante y que será de mucho enriquecimiento para todos. Además de esto, también tenemos la oportunidad, con mucha suerte, de Antonio Miranda, que él es ingeniero industrial experto en todo lo que es eficiencia energética y biocombustibles y todos estos temas que también tiene mucho que ofrecernos, ¿vale? Entonces, vamos a dar inicio a esta sesión con los conceptos básicos del sector energético, la eficiencia energética y la huella de carbono, ¿vale? El sector energético que tenemos tiene muchos actores. Es decir, el ámbito eléctrico, apenas encendemos algo o con que una simple vivienda o que un sistema empiece, todo este sistema debe estar en marcha. Es decir, alguien que lo genere, tiene que haber alguien que lo transporte, así mismo como necesitamos alguien que lo distribuya y alguien que comercialice y que negocie todo esto, ¿vale? Simplemente con el hecho de encender alguna lámpara o alguna luz, todo esto que tenemos aquí se pone en marcha. Por esta razón, es importante no consentir que haya cargas conectadas sin aportar valor. De esta manera, es importante como no solicitar una demanda de una potencia adicional, ya que, como podemos entender, el despilfarro que se provoca es bastante grande y es inmenso verdaderamente. Vamos a la siguiente. La electricidad es un bien perecedero, ¿vale? ¿Por qué? Este es un bien muy preciado, bastante costoso, que necesita de recursos y tecnologías. Y es perecedero porque se consume en el momento. Si bien es cierto, también hay tecnologías que las almacenan, pero tienen un rendimiento bastante bajo. Y es importante tener en cuenta de que este es un bien perecedero. Vale, aquí vemos una imagen muy asombrosa. Esto seguramente muchos la conozcan y aquí es donde se encuentra una central hidráulica. Esta está ubicada justamente en la frontera entre Brasil y Paraguay y se llama la central hidráulica de Itaipú. Cabe recalcar también que Paraguay tiene un factor de emisión cero en lo que respecta a lo de los gases de efecto invernadero porque toda su energía proviene de aquí y es algo muy bonito que tienen porque tienen una fuente renovable. Vale, entonces, en esta siguiente imagen vamos a diferenciar qué realmente es la eficiencia energética. Como podemos ver aquí, vemos a un chico trabajando con unas condiciones no óptimas, no adecuadas, intentando consumir menos. Pero realmente la eficiencia energética no es reducir nuestro nivel de confort, es decir, como lo que tenemos a nuestra disposición para utilizar referente a la energía, sino que la eficiencia es trabajar con los niveles de confort que solemos tener, pero consumiendo menos. La eficiencia no va a ahorrar de que alguno de nosotros
pase de cumplir con las necesidades, cumplir con mi confort, pero consumiendo menos. Esto es lo que quiere transmitir la imagen. En el sector energético, la eficiencia energética frente a la energía renovable. Como hemos dicho anteriormente, buscamos un nivel de confort que se mantenga de manera constante y mientras, ¿qué sucede? Como podemos ver aquí, podemos ver que nuestro nivel de confort se mantiene constante, como lo podemos ver aquí, y en el primer cubo que dice consumo no adecuado, allí es donde no estamos haciendo nada, no estamos implementando nada. Pero luego, cuando yo aplico lo de la eficiencia energética consumiendo menos, y luego aplico, una vez que ya tengo los consumos optimizados, que la energía que utilizo, lo mejor de todo es que la energía es renovable, ¿vale? Y así vamos manteniendo nuestro nivel de confort. Esto es un slide del 2002, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si nos vamos al 2024? Aquí es donde yo mantengo mi nivel de confort bastante constante, pero ahora no solo lo mantengo, sino que también consumo menos y aumento este nivel de confort. Entonces, eh, nada, esto es lo que queremos decir con esto, que vamos a poner un ejemplo en este caso. Digamos que hacemos una reforma, por ejemplo, en un salón de clases o también podría ser en un despacho o en alguna oficina. Y lo que hago es que cambiamos toda la iluminaria, es decir, y que ahora va a llegar más luz y que llega la luz uniforme y que no hay deslumbramientos. Con esto podemos decir que tengo menos por más, ¿vale? Aquí veo que hay una pregunta, si, si alguien la puede leer, bueno, vamos a ver aquí en el chat. No te preocupes, Joana, es Vale, vale, vale. un recordatorio Pensé que mío alguien para que tenía alguna pregunten pregunta. a lo largo Ok, de la sesión, no te listo. preocupes. Te escuchamos bien. Vale, muchísimas gracias por corroborar esto. Vale, entonces avanzamos a la siguiente diapositiva. Eficiencia energética frente a la huella de carbono. Ya tenemos claro que la eficiencia energética es mantener nuestro nivel de confort consumiendo menos, como también puede ser, he puesto el ejemplo de un salón de clases, un despacho cambiando la iluminaria, pero también podría ser lo que es una lavadora más eficiente o también diversas tecnologías con el aire acondicionado. ¿Vale? Entonces, la huella de carbono es distinta. ¿Por qué? Esta es calcular cuáles son las emisiones de CO2 equivalentes de mi empresa para que realiza durante su actividad normal, ¿vale? Es decir, que cuanto menos energía yo consuma, menos será mi huella de carbono. A continuación, aquí tenemos unos factores de conversión. Es decir, que en función de la energía que yo estoy utilizando para producir la electricidad, mis factores van a ser unos u otros. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de la hidráulica que tenemos en Paraguay. Esta tiene una emisión cero, porque es hidráulica y toda su energía es 100% renovable, así como también lo es la energía eólica, que también viene siendo una emisión cero, porque no emite. Y si yo soy eficiente, ayudo a la huella de carbono, pero también afecta el tipo de tecnología que yo utilice para producir la electricidad, la tecnología que yo utilice para producir esta electricidad. Además, la huella de carbono tiene tres tipos de alcance, tipo alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Esto es muy importante. El alcance 1 va de lo que genera mi empresa internamente y el alcance 2 es lo que se genera indirectamente. Y el alcance 3 en Paraguay suele suceder cuando, no significa que Paraguay no tenga emisiones, sí que tiene, pero tiene muchísimo menos. Y llegan al alcance 3 porque es la emisión que se emite cuando los trabajadores se transportan desde su casa hasta sus puestos de trabajo, que ahí sí que emiten. Y es por eso que las personas en Paraguay aún siguen involucradas y también siguen motivadas en poder reducir la huella de carbono. ¿Vale? Continuamos. Aquí tenemos unas conversiones de medida, que son de potencia, los joules, los kilovatios hora y eso. Vamos al segundo punto de esta sesión y dice, escuchemos a la empresa. Aquí es donde vamos a hablar de negocio local sostenible, que es el proyecto que manejamos con la empresa Mideme. Este es un proyecto muy bonito
y tuve la oportunidad de trabajar con un equipo bastante completo que contaba con todas las capacidades para poder llevar a cabo nuestros objetivos. Este es un proyecto dirigido al sector Horeca. ¿Qué quiere decir Horeca? Horeca quiere decir hoteles, restaurantes y cafeterías. Y aquí es donde ayudamos a ahorrar y ser más eficientes a los comercios del sector Horeca con su actividad diaria sin disminuir la calidad de sus productos o de su estancia local. Para esto, ¿cómo lo logramos? Claro que sí, para esto realizamos auditorías a los comercios de la ciudad de Valencia, donde se extraen datos que luego nos serán útiles para un diagnóstico energético. Estos diagnósticos los realizamos de manera personalizada, analizando los consumos, las potencias contratadas y luego todo esto se lo entregamos al comercio directamente con un informe donde estas medidas, donde está detectado qué medidas o prácticas pueden implementar para reducir su huella de carbono y ser más eficiente. Y también algo que cabe recalcar que les encanta escuchar a ellos, a los clientes, es cómo pueden reducir en su factura de luz. ¿Por qué contaminar menos? Esto es muy importante y lo primero que debemos decir es qué es lo que necesita el mercado, qué es lo que quieren nuestros clientes, qué es lo que, además de lo que necesitan, cuáles son los motivos que tiene el cliente para consumir menos. La primera es porque yo me lo creo. Es decir, porque yo quiero ser más eficiente, porque me gustaría ahorrar más los recursos y además de esto, proteges al planeta, reducimos costes. Es decir, que yo creo en la idea de un futuro más sostenible. Luego también tenemos, mis clientes me lo están demandando. Eh, Cuando viene un cliente a comprar o quiere lo que él te pregunta, más o menos, cuando viene un cliente, es, eh, vamos a poner el ejemplo de Ford. Digamos que yo le quiero vender un ejemplo, un producto a Ford, la empresa de coches o carros. Ellos lo primero que me van a preguntar es, bueno, María, ¿cuál es la huella de carbono de tu empresa? Porque esto los ayuda a ellos a ser más competitivos en el mercado, ¿vale? Y luego tenemos lo de siento la presión. En este caso es porque sin duda la regulación avanza hacia una descarbonización. Cada vez son más los proveedores que trabajan con marcas eco y porque en breve también se expone lo que son las multas y las sanciones. Y bueno, aquí tenemos una frase de Antonio Miranda que siempre me la recuerda y siempre dice que es hora de implementar un cambio eh, en la mentalidad de la empresa, porque aunque yo mismo me pueda permitir ahorrar o no ahorrar, el planeta no lo puede, no puede, ¿vale? Sinceramente el planeta no puede. Vale, ¿qué nos hemos encontrado? A la hora de realizar todas estas visitas, ¿hola? ¿Alguno que se Te habla con escuchamos bien. Te ¿Sí? escuchamos Vale, bien. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado? Aquí vamos a enfatizar bastante lo que es negocio local sostenible para ver qué es lo que nos encontramos con los clientes. Vamos con que esto es un proyecto que inició hace 2 años y vamos visitando empresas y comercios que están interesados en implementar medidas de ahorro y muchas veces nos encontramos con que necesitan ayuda para controlar y tener conocimiento acerca de todo este tema porque no están muy bien informados. También muchas veces encontramos lo que es la desconfianza. Pero gracias a esto, la Cámara de Comercio siempre nos facilita unos gafetes, una acreditación donde dice nuestro nombre y que certifica que verdaderamente nosotros vamos a realizar un trabajo que es beneficioso para ellos, hablando energéticamente y eléctricamente hablando. También encontramos lo que es la falta de tiempo. Muchas veces si el comerciante, por ejemplo, el dueño de la empresa dice, no, es que yo me la paso haciendo zapatos o haciendo uñas todo el día y no tengo tiempo, siempre intentamos colocar un tiempo prudente para hacer la visita y poder acceder al comercio para intentar reducir sus consumos y poder transformarnos en un mundo más sostenible. Además de eso, tenemos por las personas el interés.
¿y ahora qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para implementar todas estas medidas? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo empezar? Y también una cosa que nos encontramos es la falta de los incentivos. Aquí tenemos un ejemplo que es Kai Gandía y vamos a destacar esta pregunta. Sé lo que necesita el cliente. El ejemplo de Kai Gandía, este es un centro de acogido que en su momento había pedido que se implementaran placas fotovoltaicas para alimentar unos kits de climatización, porque tenían el problema de que hacía mucho calor y no podían conectar sus equipos porque no tenían suficiente potencia. Entonces, ellos buscaban refrigerar las salas, sacando el calor de dentro. Entonces, lo que se hizo como modo de lo que se implementó fue aislar toda la cubierta para que cuando así el sol, para que el sol no incida y transmita tanto calor dentro de las oficinas o de los establecimientos. Entonces, gracias a esto se bajó la ganancia térmica y así, en vez de ganar potencia, se redujo hasta lo que necesitaba el cliente. Luego de todo esto, sí que se metieron los paneles fotovoltaicos, pero gracias a esto se metieron muchísimo menos. ¿Ok? Y este es un proyecto muy interesante. Luego tenemos, ¿y ahora qué? ¿Alguno tiene alguna pregunta o algún comentario? ¿O vamos bien con la sesión? De momento no han dejado preguntas, ¿vale? Os animo a que... ¿Me escuchas, no, Joana? ¿A mí? Sí. Sí, sí que te escucho. Vale, vale. De momento no han dejado preguntas, ¿vale? Os animo, por favor, a que seáis estudiantes que estáis con vuestros estudios ahora mismo, vuestras maestrías, másters o empleados de empresas. Si no queréis activar el micrófono, dejad las preguntas en el chat y iremos recabándolas para contestarlas al final, ¿vale? En temas de cómo mejoras de auditorías, en medidas de ahorro y eficiencia, ¿vale? Continuamos si queréis. Vale, de acuerdo, continuamos con la sesión. Esto es simplemente una gráfica con la huella de carbono de una empresa. Vemos como hay un 51% que emite de diésel, también de transporte, también tenemos en agua y en otros residuos. Vale, las acciones. La potencia y la energía. Aquí tenemos un análisis de Pareto, el cual se va clasificando entre los equipos por su etiquetado energético entre A hasta la D. Para esto, muchísimas veces nos encontramos con empresas donde más se puede implementar las medidas de ahorro son en climatización e iluminación. ¿Por qué? Porque es aquí donde podemos consignar una temperatura y también con la iluminación implementando lo que son las luces LED y todo este tipo de tecnologías. Pero lo mejor que se puede hacer para saber específicamente dónde podemos ahorrar es hacer una auditoría para diagnosticar dónde realmente está el verdadero ahorro en la empresa. Luego tenemos un caso, aquí tenemos dos casos, donde uno utiliza una potencia muy poquita y un tiempo muy largo. Y el otro, en el otro caso, tenemos que tiene un tiempo más corto y una potencia más alta. De estas dos formas de carga, porque son una forma de cargar un coche eléctrico, ¿cuál es la más cara y la más ineficiente? Si alguien quiere participar. Vale, continuamos. Bueno, aquí lo que nos dice es que la carga más cara y la más ineficiente es el Tesla. ¿Por qué? Porque si vemos, sería el caso B, porque para yo poder cargar, para yo poder descargar toda esa potencia, necesitaría una infraestructura con una gran potencia alta y eso me hace ser menos ineficiente y eficiente. Vamos con las acciones. Aquí tenemos una pregunta que dice, una empresa se ha propuesto mejorar su huella de carbono y está estudiando implementar medidas.
¿En qué orden le aconsejarías que las implementara? En el caso A tenemos aprovechar su cubierta e instalar paneles solares. Luego en la medida B ponemos sustituir su flota de vehículos de combustión interna de vehículos eléctricos. En la medida C tenemos implementar el teletrabajo 2 días a la semana en toda la plantilla. Y por último, en la medida D tenemos instalar los termostatos en fijo en donde los equipos de aire acondicionado y consensuar con las funciones de temperatura fija que consigna y un horario automatizado de funcionamiento. Aquí, esta es una pregunta que no sé si alguien podría responderla, de en qué orden podríamos implementar esto en una empresa que busca la eficiencia. Bueno, vamos aquí a gestionar esto. Esto no es muy complicado. Primero, la opción A la descartaríamos automáticamente, porque al instalar los paneles solares, lo que hago es comprar menos energía. Y por eso esto es básicamente la razón por la cual cuando aumenta el precio de la energía, las personas incentivan el ahorro. Luego tenemos el caso B, que lo implementaría en la tercera fase de poder implementar las medidas. ¿Por qué? Porque esta sería una inversión bastante elevada para el ahorro, pero como podemos ver, su ahorro anual es bastante interesante, porque tiene más o menos 22.000, ¿vale? 22.300. Luego, en el caso C, eh, aquí sería mejor, en el caso C, sería mejor empezar optimizando primero con los recursos que tengo en mi oficina. Y luego, en el caso de los termostatos de sistema de control, siempre serán más rentables, porque ya que podemos consignar una temperatura, manteniendo esta temperatura e implementando y automatizando el funcionamiento en las instalaciones, se puede realizar un buen uso del mismo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vale. Acciones de ahorro en la factura. Acciones de ahorro en la factura. Eficiencia, administración y contratación. Estas tres son distintas. La eficiencia tiene que ver con lo que es la tecnología y con ahorrar gastando menos energía, pero producir lo mismo sin que afecte mi zona de confort. Vuelvo y repito como lo hemos dicho anteriormente. Luego tenemos la administración, que la administración va de la forma de negociar y colocar la potencia que yo voy a demandar. Y la 3, que es la contratación, que es prácticamente lo que es el precio de euros por kilovatio hora, que suele ser bastante volátil. Vale. ¿Cómo entender mi factura? A mano derecha tenemos una factura española y aquí tenemos, primero ahí encontramos lo que es la potencia contratada, la energía consumida, el alquiler de contador y aquí es donde se asoman los gobiernos en los impuestos. Luego, a mano derecha tenemos una factura de Paraguay, si no me equivoco, y es también lo mismo. Entonces, muchas veces en las facturas se nos facilitan diferentes gráficos para dar un mejor entendimiento, pero al final, como dice la frase, si alguien entiende algo, es el gestor energético, ya que él puede comprender a profundidad todos estos temas energéticamente hablando y es quien nos podría ayudar para poder incentivar todas estas medidas de ahorro que queremos implementar en las empresas. Luego tenemos la factura de la luz. Aquí es donde vamos, digamos que existe una curva donde tu potencia va de 0 por las noches hasta tu máximo punto en el momento del día. Y estos puntos tienen que ver con la simultaneidad de los consumos. Muchas veces también, como vemos ahí debajo, tendremos a contratar más potencia de la necesaria. Y el problema con esto es que todos los meses estaré pagando kilovatios hora que no estoy utilizando, lo cual no se me es rentable.
Y por lo contrario, también puede ser peligroso porque si consumo más de la energía contratada, claramente me facilitarán la potencia necesaria, pero seré penalizada y eso es lo que no queremos. Vale, aquí tenemos una guía de la Cámara de Comercio, que son acciones de ahorro de energía, titulada Cuaderno de Comercio y Sostenibilidad, que tiene mucho enriquecimiento acerca sobre el plan de compromiso, el control, la climatización, la iluminación, los pedidos, el proveedor, los extras, el autoconsumo, las comunidades energéticas y la flexibilidad. Aquí tenemos el link por si alguno está interesado y quiere profundizar más en este tema, aquí lo tiene disponible. Vale, luego tenemos la eficiencia energética, el sistema de control. El sistema de control lo que nos dice básicamente es quitarle la responsabilidad a las personas de que apaguen y enciendan los consumos y poder instalar sistemas poco costosos como lo son los relojes, los detectores de presencia y la eliminación de parásitos. Que esto lo que quiere decir son cuando algo no me está beneficiando y es mejor desenchufarlo o desconectando porque no vale la pena tenerlo en funcionamiento. Luego tenemos la activación de la persona, que son acciones. Y lo que se puede hacer es explicar y conmover el por qué debemos ahorrar y tener mejor eficiencia. ¿Vale? Luego, también, además de todo esto, se pueden crear procedimientos y rutinas eficientes, todo esto contribuyendo a nuestros objetivos. Luego, las medidas pasivas, ya que antes de colocar todos los aislantes de calor, podemos realizar algunos cambios, como lo son colocar toldos, persianas, pinturas que ayudan a aislar el calor, entre otras cosas que tenemos en las tecnologías. Ok. En la eficiencia energética tenemos lo que es la iluminación, que está desterrar las lámparas de incandescencia, cambio de progresivo de tecnología de bajo consumo. También tenemos equipos de climatización, no al efecto Joule, este es bastante importante. Y la instalación y la ubicación, es decir, para su orientación y la renovación del aire. También tenemos el uso y mantenimiento de las temperaturas que consigna, esto suele ser bastante útil. Y luego tenemos que tener mucho cuidado con lo que son las neveras y los congeladores y también los hornos, porque son cosas que necesitan bastante potencia o una potencia elevada. Ok, la administración. Hay que tener bastante claro y poder revisar los servicios contratados, identificar los servicios necesarios, evitar las duplicidades, comparar los precios del mercado para ver cuál es la que se asemeja mejor a lo que yo necesito. También está la optimización de las potencias contratadas, perder el miedo a la interrupción momentánea de algún suministro de mi empresa y también el gestor energético, que esto puede ser una de las cosas donde podemos invertir mejor nuestro dinero energéticamente hablando. Luego tenemos aquí lo de la contratación, esto básicamente es la factura, que son los kilovatios hora consumidos por el precio unitario en euros. En la parte de la contratación, hay que tener mucho cuidado con tener contratado algún servicio extra que no necesitemos y siempre estar pendientes de un seguimiento mensual en la factura para tener un control sobre ello. Vale, aquí tenemos un ejemplo muy interesante sobre el Corte Inglés. Y esto fue justo cuando se dispararon los precios del gas debido a la guerra de Rusia. Y el Corte Inglés implementó esta serie de medidas de sistema de control de climatización y, y esto para que todo funcionara mejor en la empresa y estas fueron una de las cosas que hicieron. Luego tenemos la medida y verificación de ahorros.
Aquí, como podemos ver, es donde hace una referencia de los consumos en este gráfico. Se hace una referencia de los consumos que si hacemos una comparación de la factura con años anteriores, no es lo más recomendable. Lo más recomendable es realizar un diagnóstico y poder allí comparar los consumos que tenemos, porque no es lo mismo comparar mi factura de este año con el año anterior. ¿Por qué? Porque puede ser que este año yo haya producido más, digamos que mi empresa es de mesas, yo haya producido más mesas que el año pasado. Entonces habré consumido habré consumido distinto en comparación al año, al diferente año. Entonces, por eso lo mejor, lo que se aconseja es poder hacer un diagnóstico y de ahí poder referenciar los consumos para así saber exactamente dónde podemos encontrar el ahorro. Luego tenemos aquí la medida de verificación de ahorro, tiene por objetivo cuantificar los ahorros obtenidos por consecuencia directa de la aplicación de la medida de ahorro de la energía. Aquí lo que queremos destacar es que luego que nos hacemos la pregunta de que luego de implementar la medida, ahora, ¿cuánto he logrado ahorrar? ¿Cuánto he beneficiado a mi empresa y cuánto he podido contribuir en ella? Esta es una pregunta muy importante que nos debemos hacer. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y, y es porque se utiliza mucho para la de la ESCO y lo de las CAES, donde estos mercados se han aplicado la medida y la calificación de ahorros. Luego tenemos una serie de pasos que es la más recomendable a la hora de poder actuar. Primero tenemos un plan, luego tenemos la parte de medir y recoger datos, por consiguiente tenemos lo de desarrollar un modelo de referencia, luego tenemos la instalación y por paso siguiente tenemos medir y recoger datos, luego ajustar un modelo de referencia y por último un informe, que este informe lo que nos ayudará es a comunicar y a poder transmitir la idea de lo que se cumplió y todos los objetivos que hemos hecho. Aquí tenemos que la medida es extremadamente importante, pero no lo es todo. La medida es muy importante y se dice que lo que no se mide no se puede gestionar. Vamos a poner este cubo de agua que digamos que tiene 10 litros de capacidad. Si yo tomo un reloj y luego sé que esto tarda 20 segundos, este cubo de 10 litros, en llenarse, entonces yo ya veo que se está llenando a 0,5 litros por segundo. Teniendo en cuenta este orden de magnitud para saber lo que puedo esperar de esto. Entonces, sabiendo esto, es importante que como un partido de fútbol o como un partido de rugby o como un partido de algún deporte. La medida es igual que un árbitro, pero como un jugador de algún partido, sino que los jugadores tienen que ir poniendo el orden y siempre necesitamos a alguien quien controle y que sea el medidor, que en este caso es el árbitro. ¿Vale? Que energéticamente hablando, este árbitro se traduce en nuestro medidor o nuestro verificador independiente. ¿Vale? Ahora tenemos un gráfico donde tenemos explicado cómo primeramente, cuando no estoy haciendo nada, a la parte izquierda del gráfico, donde dice consumo medio, aquí es cuando no hemos hecho nada. Luego, cuando llego a la barra azul, es cuando yo implemento las medidas de ahorro. Y luego vemos, cuando yo implemento todo esto, cuánto dice que estoy consumiendo para luego implementar. Y lo morado es el ahorro que estoy teniendo. Entonces, las líneas serían lo que son luego de aplicar todas estas medidas de ahorro. La medida de verificación tiene que ver con el consenso entre todas las partes. Esto es simplemente para recalcar de que la comunicación es importante para que todos sepan lo que estamos haciendo.
Conviene dedicar entre un 3 y un 10% los ahorros anuales y media de verificación. Esto es totalmente cierto, pero es muy, muy recomendable más o menos dedicar entre un 5%. Y el 10% es como mucho, como máximo que se pueda invertir o dedicar. Vale. Ahora tenemos unos informes claros bastante consensuados. Y es que tenemos un primer informe a la izquierda que vemos cómo está la demanda de la potencia en función a la contratada. Y luego debajo de esta encontramos la potencia que está contratada. A diferencia de la gráfica que tenemos en la parte derecha, está el resultado del rendimiento de la inversión de un equipo. Y luego en el medio vemos un historial de todo lo que esta empresa que hemos colocado como ejemplo ha ido pagando diferentes como por exceso de potencias, y luego vemos cómo se va recuperando a lo largo del año, y luego al final, al 1 de octubre, ya no está eh, siendo penalizado. Aquí tenemos las titulaciones que debemos perseguir para seguir siendo eficientes. Y ahora tenemos otra guía de la Cámara de Comercio que básicamente habla de las prácticas de la medición de la verificación del ahorro y la eficiencia energética en las empresas. Es bastante interesante y la recomiendo para quienes tengan interés sobre este tema. José, ¿tienes alguna pregunta? Que tienes la mano alzada, veo. No, no, tenía la mano alzada, pero no sé por qué por error, ¿vale? Tengo preguntas, te estoy anotando, luego te las hago, ¿vale? ¿Tienes preguntas? Sí, pero luego, en el turno final, ¿vale? Y así rompemos hielo. Sí, sí, te parece, cuando terminemos. Vale. Ahora vamos al punto número 6 que tiene lo que son las otras tendencias actuales para estar actualizados en todos estos temas. Vale, la generación distribuida. Aquí en España se trabaja con comunidades energéticas y las plantas fotovoltaicas de autoconsumo. Y luego también tenemos una flexibilidad bastante amplia. En esta parte de lo que son la generación distribuida, es un autoconsumo fotovoltaico. Tenemos los consumos fotovoltaicos, es decir, que yo puedo instalar en mis propias naves mis fotovoltaicas. Y lo mejor de todo es que puede beneficiarse hasta los vecinos que estén hasta 2 kilómetros de distancia. Luego tenemos en esta gráfica, que es muy buena, porque aquí vemos cómo se está comportando el mercado en España, cómo las barras demuestran el precio de la energía y las líneas que vemos en esta gráfica son la demanda. Y aquí podemos ver cuándo hay más demanda. Y si podemos analizarla bien, vemos que entre las 3, que serían las 15 y las 17, serían las 3 de la tarde y las 5 de la tarde, vemos que la energía es casi cero, o sea que es gratis. ¿Por qué podemos decir esto? Esto es debido a que hay tanta oferta que la energía necesita ser utilizada, y por eso es que es bastante baja en este horario del día. Luego aquí tenemos una potencia demandada que pone 120.000 megavatios. Y en esta siguiente diapositiva tenemos, estos serían 253.000 teravatios hora año. Y aquí lo más importante que vamos a destacar, para no quedarnos aquí, es que en el 2023 España, el 53% de su energía producida fue renovable, lo cual esto es una gran noticia para nosotros. Luego tenemos la generación distribuida de biocombustibles, que sigue en tendencia, y también tenemos el hidrógeno, pero el hidrógeno sigue siendo bastante costoso, pero lo que hacen es que están siendo subvencionadas. Y muy pronto podemos ver cómo se posiciona en el mercado el hidrógeno. Además de esto, también tenemos el Fit for 55, que es lo que nos lleva primero a ir introduciendo el ahorro, luego con otros combustibles alternativos que tenemos a disposición.
Y estas son las plantas de biometano que tenemos aquí en España y suelen ser pequeñitas, pero poco a poco sigue creciendo. Aquí te vemos cómo el hidrógeno, como he mencionado antes, es financiado o subvencionado es la palabra correcta. Luego tenemos la reducción de la huella de carbono. Vamos a quedarnos con esto porque aquí es cómo yo reduzco mi huella de carbono. Tenemos lo del cálculo, aquí tenemos lo del alcance 1, que son las que son generadas por mi empresa, las emisiones propias, transportes y actividades directas. En el alcance 2 tenemos las emisiones indirectas, que son las correspondientes a la producción de la eléctrica consumida por la empresa. Y el alcance número 3, que es como hemos visto anteriormente, que es cómo el trabajador se transporta hacia la empresa y tiende a generar CO2, emisiones de CO2. Y luego de que yo he identificado cuáles son las causas por las que yo emito CO2, ahora que lo he calculado, ahora quiero ver cómo lo reduzco y cómo aplico estas acciones de eficiencia y energías renovables. Y luego, por tercero, quiero compensarla con actividades y poder implementarlas, como por ejemplo plantando árboles. Aquí ya finalmente tenemos lo que son unas referencias para que utilizamos para realizar esta presentación. Y bueno, muchísimas gracias por su atención a todos y espero que haya sido de total enriquecimiento para todos. A ver si me deja conectarme en la pantalla, si salgo. ¿Me escuchas, Joan? ¿Estás ahí? Y sí que te Y escuchamos. si quieres conectarte la cámara de nuevo, Vale, me pues vuelvo a conectar. también. Muchas gracias por esta masterclass tan completa, la verdad, Joan, porque nos has hecho un repaso general, pero detallando en aquellos puntos que son más de interés, también haciendo referencia a guías, porque en el portal de sostenibilidad tenemos bastantes guías de eficiencia energética, de ahorro, como colaboradora nuestra en Cámara Valencia. Yo tenía algunas preguntas, no sé si lanzarán algunas preguntas. De momento no han lanzado preguntas, yo os animo, yo había tomado nota, ¿vale? Porque son muchas las consultas que nos llegan en materia de eficiencia energética a la Oficina de Sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Valencia o que hemos tratado en otros turnos de preguntas, en otros webinars, en otros talleres que hemos desarrollado, ¿no? Y por lo que comentabas, deteniéndose en el cálculo de la huella de carbono en las empresas, ¿vale? Toda aquella pyme, una pequeña mediana empresa que quiere comenzar a implantar medidas de ahorro de eficiencia energética en su empresa, ¿qué, qué, qué- qué aconsejarías, ¿no? ¿Qué tips? ¿Qué medidas deberían de incluir? ¿Qué acciones? ¿Cómo ordenar? Esa pregunta que lanzabas en tu exposición, ¿no? Que la veo un poco clave, importante. ¿Cómo empezar a recabar toda esa información, ¿no? Si se quiere optar por ese camino de la eficiencia. No sé qué Vale, opinas. de acuerdo. Cuando queremos involucrarnos en lo que es este camino de la eficiencia, lo primero que tenemos que hacer, lo podemos iniciar como hemos puesto en el ejemplo, que era lo número 1, que es consignar una temperatura. ¿Qué queremos decir con esto? Es que podemos automatizar y quitarle un poco de responsabilidad a nosotros los seres humanos y poder automatizarlo para ser más eficientes. Cuando yo coloco una temperatura, es decir, que cuando mi aire acondicionado llegue a esa temperatura, digamos que es 19 grados Celsius, él se consigna de esa manera y no tiene que seguir generando o obteniendo más potencia, porque ya ha llegado ahí a la temperatura que consigna y puede poder a seguir con la temperatura. Yo creo que Antonio Miranda nos puede completar con esta respuesta, porque esta es un ejemplo que él suele poner. Antonio, ¿estás por allí? No sé si está presente en Sí tu que estoy, público. lo que no sé si me Sí, sí, oís vosotros aquí. sí, sí que está Antonio. Escuchamos, no sé si... Vale, pues si me oís, perdonad, pero es que he tenido un imprevisto de última hora y no me he podido incorporar. He escuchado la ponencia de Joan. Nosotros hemos trabajado con la huella de carbono en distintas empresas, tanto en España como en Paraguay y en otros países. Nosotros siempre recomendamos, como dice Joan, empezar desde la eficiencia, pero quizá el paso previo
sería una auditoría. Lo que necesitamos es conocer cuál es el estado actual en el que está mi instalación. O sea, cómo se encuentra mi empresa energéticamente. Esa es la única forma en la que yo voy a poder luego acertar a la hora de emprender las acciones que me van a ayudar a mejorarlo. Entonces necesitamos saber qué combustibles estamos utilizando, cuáles son las formas en las que emite mi empresa en su actividad propia internamente y cuáles son las emisiones externas motivadas incluso en el alcance 3 por, bueno, pues cómo se desplazan los operarios desde sus casas hasta la oficina, ¿vale? Y una vez tengamos ya ese escenario, es cuando vamos a poder empezar a aplicar las medidas. Joan María ha explicado muy bien que siempre nos vamos a encontrar con un Pareto. O sea, siempre vamos a encontrar que los mayores potenciales de ahorros están en muy poquitas medidas, porque el campo de actuación es muy amplio, pero en la realidad, cuando muy pocas cosas, vamos a conseguir muchos ahorros. Por eso es importante empezar a actuar siempre desde la eficiencia. Temperaturas de consigna, todos los elementos pasivos, todas las campañas orientadas a la concienciación, todo lo que sea formar a nuestro personal, explicarles el por qué es importante el que nosotros hagamos lo mismo pero con menos recursos, todo eso va a tener unos ahorros, unos paybacks muy cortos, unos ahorros muy interesantes que nos van a permitir recuperar la inversión muy rápido. Y a partir de ahí, cuando ya estemos en ese estadio, yo diría que lo segundo es trabajar con los factores de emisión. O sea, tenemos que entender en qué entorno estamos trabajando para saber cómo repercute cada uno de los combustibles que estamos utilizando, porque las toneladas o las emisiones de CO2 equivalentes van a depender mucho de si es electricidad o es un combustible fósil y luego del mix energético que se está utilizando en mi país a la hora de producir esa electricidad. Pero vamos, si me tuviera que quedar con algo, yo creo que Joan María lo ha explicado muy. Para todas estas acciones tenemos que contar con un genético. Es muy importante que nos ayuden a andar este camino porque, bueno, pues quizá una de las cuestiones más ambiciosas para cualquier empresario o para cualquier propietario de un comercio es enfrentarse todos los meses a entender una factura eléctrica que siempre es más cara de lo que pensamos y que por mucho que se empeñen en poner esos grafiquitos y esos colorines, nos resulta muy difícil. Yo creo que es importante que partamos de que hay gestores que nos van a ayudar mucho en estos trámites. Ahí es donde voy yo. En las auditorías internas que se le aplica a la empresa, que pueden aplicar la empresa de forma independiente propia, a la hora de extraer todos esos datos, toda esa información, ¿en qué fuentes hay que mirar? ¿Solo las facturas? ¿Habría que consultar esa información en otras bases de datos, en otras webs? Porque claro, a la hora de elaborar esa auditoría requiere de mucha información, ¿no? No sé, De algunos tips. acuerdo, sí, José, te entiendo. A la hora de realizar estas auditorías, además de pedir la factura eléctrica, también revisamos cuáles son los electrodomésticos con lo que cuentan, porque como antes hemos dicho que si tienen neveras, hay personas que comen en sus comercios y tienen 2, 3 microondas, o hay personas que, por ejemplo, en una peluquería y tienen lavadoras para lavar las toallas. Es importante tener cuál el inventario de la persona para saber cuáles son, dónde podemos encontrar y poder implementar el ahorro, dependiendo de todas estas cosas que ellos tengan que consuman energía. Y además de la factura eléctrica, también tener en consideración lo que es la climatización, que es donde más se encuentra el ahorro, y también en la parte de las temperaturas. Lo que estoy pensando también, por ejemplo, una pyme que quiere dar el paso en llevar a cabo, por ejemplo, ponemos el caso de una instalación de autoconsumo, ¿no? De energía eléctrica. Antes de empezar con toda la tramitación, ¿qué habría que tener en cuenta? ¿Qué consideraciones habría que tener en cuenta? Hemos hablado de medidas de eficiencia, pero ahora dentro de la medida de eficiencia más habitual o de ahorro es instalación de placas solares, ¿no? ¿Qué puntos habría que tener en cuenta antes de embarcarse a lo mejor a la hora de pedir presupuestos o de llevar a cabo la instalación? No sé si podéis, Antonio o Joan, aportar algún comentario sobre esto. Bueno, las placas solares es un recurso recurrente Mm, bueno, sí, que es verdad que ha bajado mucho de precio, es una tecnología muy conocida y con una rentabilidad probada. Sin embargo, nosotros decimos, como tú muy bien dices, que hay que aplicarla después de la eficiencia energética. Lo primero es consumir lo mínimo posible y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es ver ese mínimo que necesitamos de dónde lo vamos a traer. Es muy interesante a la hora de dimensionar las placas solares que vamos a instalar, el conocer la simultaneidad de cargas
Para eso, como dice Joan Marí, tenemos que hacer una auditoría, un inventario de todas las cargas que tenemos en nuestra planta y ver qué flexibilidad tenemos a la hora de desplazarla. Yo viendo los precios, por ejemplo, que está teniendo en España, que lo has explicado muy bien, Joan, como tenemos unos precios de energía cero en momentos centrales del día con mucha irradiación solar, yo hoy optaría más por una planta que cubra nuestras necesidades pico y Lo escuchamos un poco entrecortado. No sé si es que está en el exterior. ¿Lo escuchas bien, Joan, Antonio? Pero ahora sí creo que sí. esto, que los primeros kilovatios hora producidos una sola. ¿Habéis entendido? Mm. Mira si puedes repetir lo último que has comentado, Antonio, porque se ha entrecortado un poco lo último que has dicho, porque no sé si se ha escuchado bien. No, lo último que decía es que lo más importante ahora, con los precios que está adquiriendo el mercado a la hora de verter energía, tenemos que Sí. pensar que la fotovoltaica la tenemos que diseñar para machear perfectamente nuestro patrón de consumo en un escenario eficiente, pero nunca más allá, porque los primeros kilovatios hora más rentables son los primeros que se producen. A partir de ahí nos vendremos expuestos a unas condiciones de mercado si superamos nuestra demanda máxima. Con lo cual, el mensaje es, dimensionemos la fotovoltaica únicamente para cubrir nuestras necesidades y yo diría que tenemos que tenerlo muy claro antes de aplicar mecanismos de hibridación que incluyan paneles y baterías. Muchos usuarios se pueden hacer la pregunta, ¿no? Que si siempre hay que tener en cuenta un plan, por pequeña que sea la medida, ¿cuánto sería recomendable, por ejemplo, invertir en medida de verificación? Porque muchas pymes pueden pensar, es que habrá abarcarme un servicio de consultoría energética, una auditoría, es que yo no consumo casi, o mi consumo es muy pequeño en esto, no me renta, o lo recomendáis, ¿cómo podríais contraatacar este tipo de momento que seguro que os llega a la consultoría? Vale, sí que nos llega, tienes toda la razón. Seguro. De que yo no, yo acá a mí casi la luz me viene, pero es que hay que entender siempre, lo primero que es, te lo tienes que creer tú mismo, porque no hay un segundo planeta. Entonces, siempre, siempre, siempre hay una posibilidad de mejorar. Al final de todo, siempre existe la posibilidad de mejorar y poder mejorar en nuestros consumos, ya sea de diferente, pero siempre hay encontrar una manera de que se pueda ahorrar. Y cuando nos dirigimos a nuestros clientes, siempre lo que le intentamos transmitir, además de lo que se puede ahorrar, es todos los beneficios que puede tener uniéndose y poder, pues, se recuerda que la Cámara de Comercio es una serie donde están todas las empresas y unas se ayudan entre ellas, o sea que además de eso pueden tener acceso y poder ser más competitivos en su sector o en su mercado o en su target a los que se estén dirigiendo. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto sería recomendable invertir en medida y en verificación? No sé si Antonio quiere hacer algún comentario respecto a esto o Joan. Déjame que Joan Marí, que yo Vale, vale. dirija esta pregunta de Lucas. La medida y verificación es muy importante, pero no es lo que nos va a hacer ahorrar. Lo que nos va a hacer ahorrar son las medidas de ahorro energético. Por lo tanto, es muy importante que la inversión que hagamos en medida y verificación esté en consonancia con el dinero que vamos a gastar en un motor más eficiente, un sistema de free cooling o un mejor aislamiento de nuestras instalaciones. Joan ha dicho muy bien que un entorno más o menos razonable sería gastar un 5% de los ahorros en medida y verificación. Nunca, nunca más de un 10%, pero siempre hay que medir. Yo por ir terminando, no sé si ha salido alguna pregunta. En la presentación se facilitará, creo que está la info de contacto al final, ¿no, Joan? Por si luego repasando la presentación quieren ponerse en contacto con vosotros, porque suele pasar que llegan las dudas y preguntas luego de visionar y repasar la presentación. Yo sí que me gustaría de alguna manera abrir un pequeño melón, un concepto que aquí en España está más desarrollado, no sé hasta qué punto en Sudamérica, ¿vale? Pero no sé si a lo mejor tenéis productos o certificaciones similares, no, pero estoy hablando de los CAEs, ¿no? Los certificados de ahorro energético. ¿Cómo veis el mercado actualmente respecto a esto? No sé si estamos ante un ahorro de energía adicional o simplemente se repite lo que se está haciendo en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Me gustaría que se comentara un poco respecto a esto. Son muchos los webinars que hemos hecho de CAES este año.
¿vale? Y creo que en este taller creo que era conveniente comentarlo. No sé El si... problema de los CAEs es que, como muy bien apuntas, solo aplica al mercado europeo, los famosos certificados blancos de la Directiva Europea de 2014. Nosotros la incorporamos el año pasado, en el 23, en el modelo de certificados de ahorros energéticos CAEs, y tengo que decir que a día de hoy Y habría que pueden inspirar felicitar en al alguna cosa. Ministerio por el asunto que ha supuesto que No, ha supuesto el implantar el ahorro a través de los CAEs. Los CAEs lo que están haciendo es que sean las propias empresas las que diseñen sus medidas de ahorro y que una vez hayan conseguido los ahorros, los presenten a un verificador que los permita introducir dentro del sistema CAES. Por ello, serán retribuidos a función de, bueno, pues de 180 euros por el megavatio hora, que la verdad que es un precio muy interesante. Esto evita todo el proceso posterior de ayudas, subvenciones y justificación de las mismas. La realidad es que las empresas grandes, los sujetos obligados, que son los que están obligados a aportar una serie de millones de euros todos los años al Fondo de Sostenibilidad, están optando todos por la opción CAES como alternativa a, a los pagos que les está exigiendo el ministerio. Yo creo que es un ejercicio que en muy poquito tiempo, porque el año pasado estaban permitiéndoles un 40%, este año un 60%, el 65% ya estamos, y el año que viene ya por fin podremos volcar todas esas obligaciones al Fondo Nacional de Sostenibilidad a través de CAES. Yo creo que la intensidad energética que la ha mostrado Jean-Marie va a verse muy afectada, muy positivamente afectada gracias a este mecanismo, que, por resumir, es un ejemplo de cómo una buena legislación, una medida acertada, nos ayuda a que todos seamos más eficientes y ganemos en ahorros. hay una consulta de un usuario que está conectado, que es Nick, ¿vale? Que ha levantado la mano, pero no sé si puede activar el micro o dejarnos por el chat la pregunta. No sé si está Nick ahí entre nosotros, o preguntas o respuestas. A ver si se puede contestar. Lo que podemos hacer, John y yo, es dejar nuestros correos electrónicos y si alguien tiene alguna duda que nos consulte personalmente. Suele pasar, que nos llegan consultas al correo de sostenibilidad@cámaravalencia.com, repito, sostenibilidad@cámaravalencia.com, o las podéis dirigir directamente a los ponentes si está la info de contacto en la Una presentación. cosa es que el Os la chat pasaremos. no pueden participar todos. Aquí me pone que está dizque, el anfitrión y los que y Panelistas, algunos estoy viendo. autorizados. Tienes que abrirlo para que todos puedan poner su comentario. El que pasa que a mí no me deja abrirlo desde aquí. ¿No? Estoy viéndolo antes porque está anfitriones. Voy a intentar hacerlo yo, a ver si me deja. A ver, Paula, que como organizadora. Vale, a ver. Y Antonio lo comentaba por el tema de que los CAES están más espantados a nivel de España, de la Unión Europea, si podían inspirar de alguna manera a otros países en sus economías. No sé si lo ves factible o no. Por eso me viene a la cabeza y digo, voy a preguntarlo. Vale, creo que ya se debería de poder. Nick, recuerda que también puedes escribir en el chat la pregunta. De momento no veo que haya dejado. A ver, no veo. Pues si queréis, cerramos aquí, ¿eh? ¿Vale? Si no estoy viendo ninguna pregunta de momento, estoy revisando. No, ya por último, también otra pregunta que tal vez se podría lanzar ya por cerrar ya el taller. ¿Qué sectores económicos, ¿no? Aquí hay público transversal, tanto de universidades, autónomos, grandes empresas, consultorías, ¿vale? ¿Qué sector económico consideras que tiene más oportunidades de negocio al abordar el cambio climático, ¿no? A la hora de abordar toda una batería de acciones en eficiencia energética. ¿Qué sectores ves más punteros ahora? ¿Dónde pueden incluir todas estas acciones? Energías renovables, agricultura, por ejemplo, el peso agroalimentario que tiene Chile, igual que en España. ¿Podéis contarnos algún caso práctico, algún caso de éxito entre vuestros clientes relacionado con este sector de eficiencia energética en actividades agrícolas o agroalimentarias? ¿Conocéis, Joan o Antonio? Entre el sector alimentario, creo que recordar que tenemos a lo que son las carnicerías, algunos Sí. pequeños establecimientos. También están los que son
las que se encuentran en el mercado central, que distribuyen, Aquí en Valencia. Ujú. dime, sí, las del mercado central de Valencia, que son los cuales venden productos alimenticios al por menor. Ellos encuentran lo que son más que todo la eficiencia energética y aplican estas medidas a los que son sus neveras, porque ellos ahí tienen la comida y todo eso, y ahí es donde pueden como más implementar el ahorro. Pero volviendo a tu pregunta, ¿cuál era referente? Me refería si podíais comentar eso, algún caso práctico, ¿no? De medidas implementadas en empresas del sector alimentario, agroalimentario. No sé si os viene a la cabeza alguno. Y también hemos tenido un cliente que era una fábrica de horchatas, que Sí. aquí sí se hizo un estudio muchísimo más profundo con Sí. varios auditores, porque la empresa sí que tenía, era bastante amplia, y aquí se realizó un gran diagnóstico y todo eso con un informe redactado de con todas las cosas que podía implementar, además de lo que es la concientización a su personal, porque tenían un personal bastante amplio, y eso fue lo que más pudimos contestar. Además de todo eso, también le recomendamos lo que era consignar las temperaturas, y también, que es lo más curioso de todo esto, de esta empresa, me gustaría destacar que sus coches eran 100% sostenibles porque eran eléctricos. Entonces ellos ahí tenían un gran aporte, pero aún así ellos querían seguir mejorando. Ha formulado la pregunta por el chat, nos agradece por la presentación que ha sido muy interesante, la verdad que lo compartimos la audiencia. Él comenta que está actualmente estudiando un máster en negocios internacionales y Ujú. quería saber cuáles son los errores más comunes, las limitaciones, ¿vale? A la hora de implementar prácticas sostenibles en las empresas. Vale, ¿Qué los factores, qué errores más causas está comunes, detectando? los errores más comunes es creer implementar la medida donde no se necesita. Por eso es, vuelvo y lo repito, prudente realizar el diagnóstico para saber verdaderamente dónde se puede realizar. Además de todo eso, el error más común que suele pasar es tener una potencia contratada que no es la que se alinee mejor a tus consumos. Es decir, vuelvo y menciono, si yo tengo una potencia contratada más de la que yo necesito, todos los meses estaré pagando por una potencia que yo no necesito. Es decir, Ujú. que es innecesaria y es inútil, que es mejor poder corregir esto. Y también puede pasar el caso contrario, que es utilizar más potencia de la que yo tengo contratada, y aquí soy penalizada. Este es el error más común que encontramos en todas las empresas. Estoy pensando también en falta de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, resistencia interna al cambio, ¿no? Regulaciones insuficientes, que pueden ser otros factores que limiten un poco a la hora de implementar prácticas sostenibles, ¿no? ¿Qué opinas? Porque también me imagino que habrá público que querrá de alguna manera mejorar su formación, ¿no? En el campo de la eficiencia energética, no sé qué formación recomendáis, o a lo mejor profundizar más en sus sistemas de gestión de la calidad del medio ambiente, ¿no? Y a partir de certificaciones que tenga ya la empresa implantadas, como los famosos ISO 9001 o 14001, intentar profundizar a través de estos sistemas, no sé, si queréis, por ir concluyendo ya, Vale. en temas de formación Eh, sobre todo. Vale, bueno, lo que queremos decir es que a través de todo esto lo que intentamos es facilitar a las personas a contribuir en el ahorro. Además de todo eso, también están todo lo de las normas ISO y todas estas cosas, las certificaciones que existen para personas que les gustaría más profundizar en este tema y poder informarse más, y que tienen más interés en todo esto. Pero lo que hacemos nosotros es ir a realizar la visita. Llevamos 2 años realizando la visita, se les prepara un diagnóstico con todo lo necesario y luego se les redacta el informe. Con este informe lo que pueden hacer ellos es poder ver todos los resultados, donde saber dónde pueden implementar las medidas de ahorro. Pero bueno, lo que quería decir con esto es que al nosotros realizar la visita y poder realizar esto, lo que hacemos es que facilitamos el acceso a las personas y los invitamos al ahorro. Esto es lo que quiero decir. Porque muy pocas veces encontramos resistencia, ya que sabemos compartir bastante la idea y saber comunicar esto. Ujú. Al final el lema que muchas veces comento yo es, el siempre lo he hecho así, ¿no? Y de fondo va viniendo una bola grande que se llama extinción,
porque al final otras empresas de la competencia te superarán, ¿no? A la hora de innovar o de implantar mejora continua, ya no solo en eficiencia energética, sino en otros procesos operativos. Y al final es eso, salir de la zona de confort y de perder un poco el miedo a interpretar, ¿no? A entender la terminología energética, que al fin y al cabo la clave está ahí. Me ha venido a la cabeza el proyecto de negocio local sostenible, ¿vale? Que es organizado por la Consultoría Energética de Cámara Valencia, que cuenta con la financiación del Ayuntamiento de Valencia, aquí en la Comunidad Valenciana, y la verdad que si quieres explicarlo también, como colaboradores, al final son hojas de ruta, son una especie de decálogos, de recomendaciones, sobre todo para aquellos negocios muy pequeños que solamente tienen al gerente, administración, no hay como tal un departamento técnico, un área técnica, el personal está muy limitado y al final es empresas de comercio, restauración, hostelería que están muy orientadas al público y no tienen tiempo de poder dedicar a interpretar documentación técnica, ¿no? Pues al final se está haciendo una labor interesante de alfabetizar, ¿no? Al tejido empresarial aquí en Valencia. No sé si quieres comentar un poco negocio local sostenible. Soy consciente que estáis también colaborando con este proyecto. No sé si habéis hecho proyectos similares en otras ciudades o en otros países respecto a este proyecto de negocio local sostenible de Cámara Valencia. No sé si nos comentar algo, Joana. Ya cerramos. Lo de negocio local sostenible estamos iniciando principalmente con lo que son los negocios de la ciudad y los del sector Eureka, que serían los de hoteles, restaurantes y cafeterías. Al momento de implementar todo esto, como que lo has preguntado de cómo se van implementando, no sé si te recuerdas que lo del mapa de ruta, que es el roadmap, y hemos puesto, vamos a presentarlo y así podemos tener una mejor visión de esto, súper rápido. Sí, son mis compañeros de la unidad de sostenibilidad, lo están llevando a cabo desde la consultoría energética. La Vale. verdad que son miles de personas que se han podido de alguna manera. Es aquí donde implementamos el paso a paso, que como primeramente tenemos un plan, luego vamos nosotros, medimos y recogemos todos los datos, desarrollamos un modelo de referencia en el cual vemos, identificamos dónde se puede implementar la mejora, luego tenemos la instalación, volvemos a medir y recoger datos con lo que son como con las facturas de la luz, que estos son los datos que son las potencias que tienen contratadas, y también está ajustar el modelo de las recomendaciones al comercio, porque no es lo mismo una peluquería a un restaurante, no tienen diferentes consumos. Y por último ya sería lo del informe. Pues si quieres lo dejamos aquí. Esta actividad, recordad que se enmarca dentro del ciclo de talleres de formación que estaremos realizando esta semana que viene. Terminaremos ya, creo que nos quedan unas 2 o 3 sesiones como parte del proyecto de coaceleradora de innovación de modelos de negocios circulares para packaging de comercio electrónico que estamos abordando dentro de este ámbito de cadenas de distribución, pues tocando la sostenibilidad de distintos ámbitos, hoy desde la eficiencia energética, a través del programa Alinvest, financiado por la Unión Europea y ejecutado conjuntamente por las cámaras de comercio de Santiago de Chile y de Valencia. Yo agradecer a Joan por tu tiempo, por tu esfuerzo en la preparación de la presentación de hoy, por la intervención también de Antonio, que al menos ha estado un ratito, pero nos ha ayudado bastante en el turno final de preguntas, con todo su expertise. Y creo que nos vemos en la próxima actividad, ¿vale? Si todo va bien, será la próxima semana, el 12 de diciembre, jueves, a la misma hora, ¿vale? Serán de 11 a 12 y media en hora chilena, aquí en hora española, a partir de las 4. Son talleres especiales dentro de este programa, no es el webinar habitual que hacemos a partir de la Oficina Portal de Sostenibilidad de Cámara Valencia y son horas distintas. Es hora complicada, pero bueno, para entender nuevos conocimientos en sobremesa, pues no está mal, ¿vale? Pues un placer, Joan, y nos vemos pronto. Vale, muchísimas gracias también a ti. Pues Cuidaros. nosotros estamos muy contentos por estar aquí y para nosotros ha sido todo un placer. Muchas gracias. A ti. Hasta luego. Adiós.